está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Hola a todos, mi nombre es Rosemary Eras, tengo 79 años y después de jubilarme he sido en una época abuela cuentacuentos, pero debido a las circunstancias de público conocimiento que estamos viviendo a causa del COVID-19, nos hemos visto obligados a quedarnos en casa para cuidarnos. ¿Quieren saber cómo estoy sobrellevando estas sucesivas cuarentenas, o como le dicen ahora, cuareternas? Fui convocada por una amiga para grabar audios para gente de la tercera edad, personas que están solos y necesitan que alguien les ayude a pasar el tiempo de la mejor manera posible. Y se me ocurrió leerles anécdotas, cuentos, poesías, prosas, leyendas. Y a través de todos estos meses me di cuenta que estoy inmersa en una pandemia ayudando con mis relatos a pasar lo más llevadero posible estos tiempos. Y es algo que me da mucho placer. Es como que encontré la razón de mi existencia en estos momentos de mi vida. Soy feliz porque me siento útil. Mis relatos proporcionan alegría, compañía, recuerdos paralelos, enseñanzas, y quiero que sepan que lo hago de todo corazón. La parte negativa, para mí, es el distanciamiento social. En primer término, de mis hijos y mis nietos. Añoro los almuerzos todos juntos, o las meriendas especiales con mis nietos, las reuniones con mis amigas, y los paseos con César, que es mi novio. Por eso, por lo que yo siento a faltar, les recomendaría, en primer término, que se cuiden por ustedes y por sus mayores. Mucho se habla de quiénes son los más vulnerables, pero la verdad es que si miramos a los países que ya están por la segunda vuelta, de nada sirven las palabras, y veamos los hechos. Hasta que no tengamos una vacuna segura, hay que cuidarse de verdad a toda edad. Distancia social, nada de juntarse en grupos grandes o más de 4 personas. Y sobre todo usar barbijo, pero como corresponde, o sea, tapando nariz y boca. No como algunos que dejan la nariz afuera, o como otros que lo usan como si tuvieran paperas. No, como es debido. Y ya que no pueden visitar, como antes, a sus abuelos, aquellos que aún los tienen, llámenlos por teléfono. O a lo mejor, para ellos, videollamadas. Les harán muy, muy felices, como me pasa a mí. Y recuerden esta fantástica reflexión. Quien planta árboles bajo cuya sombra sabe que nunca se va a sentar, ha comprendido el verdadero sentido de la vida. Bueno, jóvenes, que tengan ustedes muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Marta. Hay una pregunta sobre la pandemia y cómo me ha tratado y cómo también la he tratado yo a ella. Al principio, debo decir que me inmovilizó, porque el temor en los seres humanos existe y bueno, y yo
lo pude vivenciar. Aunque siempre dije que es mucho más miedo tener miedo que enfrentarlo. Pero bueno, en este caso sentí miedo, no entendía al principio de qué se trataba y cómo se trataba y cómo sería esto que me estaba tocando vivir, vivir a esta edad. El primer tiempo estuve 21 días sin salir de casa. Eh, Afortunadamente, ayudada por otras personas que me ayudaban a hacer las compras y demás, ya me has encargado, no vecina, sino el encargado o la encargada, entonces me hacían las compras que necesitaba para ese momento, porque realmente al principio te agarra desprevenida. A las 21 días salgo y realmente viví algo que yo no sabía que se podía vivir, que era el temor de estar en la calle. Me sentí con temor, sentía temor de caerme, temor de la gente que se acercaba y demás. Bueno, volví a casa, otra vez me refugié a punto tal que ni me acercaba a tirar la basura en el habitáculo que tenemos. Bueno, qué sé yo, es esas cosas que uno tiene. Yo siempre digo que para asimilar las cosas soy tortuguita, pero una vez que las asimilo, bueno, tomo carrera y voy con mi historia hacia adelante. ¿Y qué pasó? Volví a salir a los 17 días, con temor, todavía bastante temor. Esto fue en marzo, fue en abril, fines de mayo, mediados de mayo. Ahí digo que acá hay que hacer un giro. Bueno, y efectivamente me pongo en contacto, siempre seguía en contacto con mis amigas y demás, pero siempre en esa cosa de decir a la cuevita tranquilita sin ningún tipo de problema. En mayo se revierte todo eso en mí. ¿Y cómo se revierte en mí? Empiezo a estar activa. Yo soy una mujer que soy muy activa, salgo mucho, me gusta ir a tomar algo con mis amigas, un cafecito, ir a cenar. La vida social que tengo es esa, de amigas y vueltas y familiares, qué sé yo, como personas de mi edad. Entonces, lo primero que hago es empezar a comunicarme con los coros. Yo voy a 2 coros. Uno que tiene muchísima demanda para estudio, que es un coro de música de cámara, música sacra. Y después el otro coro, que el otro coro es más popular, con alguna área de ópera, pero digamos mucho más tranquila. eh, no hay demasiado demanda, demasiado tiempo y demasiado estudio. Y ahí empiezo a movilizarme y ahí empiezo a retomar mi vida, porque la vida o la vivís o la vivís. Si no la vivís, y si te vas a estar pensando de que, oh, cuánto miedo tengo, oh, cuánto me puede pasar, oh, si salgo me puede agarrar este bichito tan amoroso que nos está siguiendo. Pero el quedarse también es malo. Y bueno, y ahí empiezo mi vida. Y bueno, empieza mi optimismo. También hago pintura. Pintura no he retomado nada porque, bueno, es todo un proceso largo que debo asimilar, que realmente en su momento no le di
no le presté la importancia que tenía y entonces hay ciertas cosas que me quedan las dudas. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, eso es lo que me pasó a mí en la cuarentena. Primero me asusté. Después me di cuenta que hay una forma de no estar asustado, que es viviendo y es mejorando todo. Bueno, eso es lo que a mí me tocó vivir en cuarentena. Algunas de mis amigas, bueno, pusieron todo en orden, la casa, los placares, la cocina, pintaron, no pintaron, sacaron, corrigieron, hicieron cosas. No, a mí no, no se me dio por ese lado. No, 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 me inmovilizó totalmente. Pero bueno, ahora está nuevamente Marta, este, viviendo y disfrutando de esto maravilloso que es la vida. Y que, bueno, tenemos solamente una sola vez para vivirla y para ser positivos y para estar bien y para disfrutarla. Bueno, esa es mi pequeña historia de la cuarentena. Les mando un beso muy grande a todos ustedes y bueno, cariños. Hasta luego. Hola, mis amores, ¿cómo están? Soy la abuela Marta del proyecto de Mayor a Menor y les voy a contar un cuento. Un cuento no, es la realidad, lo que estamos viviendo en este momento. El título es La pandemia del año 2020. Y la autora, y soy yo, Marta Medrano. Les voy a contar mi historia, lo que estoy viviendo. Y así empezó un año hermoso, con muchas reuniones de talleres, vacaciones con un grupo de amigas. Y llegó el mes de marzo. El mes de marzo que de repente empezó la historia de un virus desconocido. Y tuvimos que encerrarnos. Y era un silencio total, un silencio en el edificio, silencio en la calle. Parecía que no había vida en ningún lado, pero dentro de mi casa había muchísima vida. Sonaban, el celular no dejaba, los WhatsApp, el teléfono, los mensajes iban y venían por doquier. Era tremendo. Un silencio, pero mi casa no, mi vida no. Y llegó un momento en que esos mensajes empezaron a hacerse menos. Los llamados no existían. Y me puse a pensar, claro, todas tienen familia, estarán ocupados con su familia. Como no tengo familia, el silencio se me hacía abrumador. Entonces llegó un momento que dije, este silencio lo tengo que aprovechar para mí. ¿Qué es lo que me está pasando en mi interior? Y ese interior me preguntaba, ¿qué pasa en el mundo? Este virus paralizó a la humanidad. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pero de repente me di cuenta que siempre preguntamos hacia afuera y no hacia adentro. Y me empecé a preguntar, ¿qué patrones tenía que cambiar yo en mi vida que a mí me molestaran? Y de repente lo que surgió era que no, que yo debía cambiar y ordenar mi vida, ordenar mis tiempos, a qué hora levantarme, a qué hora debía ordenar mi casa, el horario para cocinar, el horario para hacer gimnasia, el horario para el celular, porque era la única forma de ordenar mi vida que también se había desordenado de una manera intensa. Y empecé a pensar, porque empezaron los videos y los mensajes de chistes, de cómo mantener la memoria activa, pero no me convencía, necesitaba hacer algo distinto. Y así es como un día, mirando por la ventana, porque vivo en una planta baja, veo pasar un policía
no me había llamado nunca la atención. El ratito lo veo pasar por la vereda de enfrente. Y así fue un par de veces, era un día de calor. Abrí la ventana y lo llamo. Agente, agente, le grito desde la vereda de enfrente. Se para, me mira, cruza la calle y me dice, sí señora, a sus órdenes, ¿qué necesita? No, discúlpeme, lo estoy viendo pasar y quiero ofrecerle algo fresco, con este calor, con ese uniforme. Y me dice, se lo voy a agradecer muchísimo. Y a partir de ahí empezó mañana y tarde. Empezaron los agentes de la policía, empecé a charlar con ellos, se cruzaban por cambios de horarios y todos se paraban en mi ventana. Tenía muchísimo trabajo. Empecé a entender lo que trabajan, el control que tienen, los metros que tienen que caminar. Yo creía que siempre se la pasaban mirando un celular, pero no era así. Los controlan muchísimo. Y así fueron pasando muchos, tantos. Tengo una lista de ellos que las podría mostrar. Pero de repente un día, de la vereda de enfrente, una amiga desde su balcón me grita, Marta, ¿cómo funciona el bar El Peregrino? Y así fue quedando el bar El Peregrino. Sí, ya los móviles pasaban y los controlaban en mi ventana, porque se había hecho ya una parada oficial. Pero también de repente empiezan a cesar y no verse tanto. ¿Y qué estaba pasando? Que se estaban contagiando el personal de adentro de la comisaría y ellos, los que estaban afuera, tenían que ir a reemplazar. Y bueno, siempre en mi cuadra siempre habían quienes controlaban. Un día me llama la atención el barrendero. Estaba mirando con su carrito parado, asombrado, porque en ese momento se habían juntado 2 o 3 agentes. Perdón, yo le decía agente que se reían, era la forma antigua, hoy son oficiales. Y me mira y le digo al barrendero, ¿querés tomar algo? Ay, bueno, se lo agradezco. Y así pasó. Y así pasó también y entró David en el grupo. Y todas las mañanas, a las 10 de la mañana, estaban los de los turnos de la mañana, a las 18 horas los de la turno de la tarde, y empezaban a salir también vecinos, y yo desde adentro, y vecinos y policías desde afuera, manteniendo la distancia, respetando al virus, porque no es que uno siente temor, pero sí respeto, como respeto al mar. Y con barbijos siempre, cada uno se iba de acá con algo calentito cuando empezaron los fríos, la lluvia, el viento. Y un día ni me acordaba que las clases no empezaban. No tengo hijos, no tengo nietos, pero sí recibo un mensaje del proyecto de mayor a menor. Ay, si podía y estaba disponible para contar cuentos para los alumnos de mi escuela, donde yo iba el año pasado, el anteaño, a contar cuentos. Y no sabía cómo hacerlo desde mi celular. No le podía preguntar a los policías, ellos no pueden entrar, pero sí le pregunté a David el barrendero, que además de ser barrendero era chef. Me enseñó a cocinar. Y un día él me enseñó cómo desde mi celular poder grabar los cuentos. Y así empecé a contar los cuentos que al principio era para mi escuela, pero después no habían suficientes lectores. Entonces empezaron a pedirme más cuentos para todos los colegios del Estado que mandaban los cuentos juntos con sus deberes. Y así, hoy por hoy, cada día estoy contando más cuentos porque se está formando una gran audioteca. Y junto, yo cuento mis cuentos y se los envío a mi voluntario, que es del gobierno de la ciudad. Tengo un voluntario, el cual él a los cuentos los adorna con su música de acuerdo a lo que dice el cuento. Y entonces
les gustó mucho. Primero pedí permiso para poder hacerlo. Así que mi vida siguió transcurriendo entre los policías, que ya no pasan, muy poquito, porque están todos solo por sobre avenidas. Sí, sigo contando mis cuentos, pero también la vida me tuvo otra sorpresa, porque yo en el mes de marzo había llamado a un refugio donde tenía una perra desde hacía 1 año y medio. Yo había rescatado un animal con mucho maltrato por el ser humano, y tanto los médicos como los veterinarios me mandaron que la debía hacer dormir, porque había recibido muchos mordiscos. Finales de agosto recibo, si bien yo les había dado ya la orden de que la dieran en adopción, recibo del refugio un mensaje donde me decían que la perra me la devolvían. Fue una sorpresa terrible. No sabía cómo iba a volver, pero volvió con un cambio tremendo, con un amor y con una alegría. Hoy Sol compartimos junto con mi gata Erika mi vida. Y bueno, les podría presentar a Sol. No sé si acá está Sol, a quien la amo profundamente. Y sigo, me trajo una vida nueva, los paseos con ella. Cada tanto aparece Edgardo, Silvana, Graciela, Vanessa, Hernán, Cristian. Los policías, si están cerca, se acercan a mi ventana, al bar El Peregrino, que siempre sigue estando abierto. Sigo contando cuentos, sigo paseando a mi perra y sigo haciendo todos mis mandados, porque me siento con capacidad, con ganas, con energía. Estoy haciendo una vida común. Eso no quiere decir que no le tema al virus, pero como dije antes, sí lo respeto, y así seguiré viviendo este año 2020. Sé que para nosotros los adultos mayores va a ser muy difícil volver a reencontrarnos en un aula, pero estamos en tratamiento de reunirnos en un parque día 10, y lo vamos a hacer y nos vamos a encontrar con toda seguridad. Así que el deseo es que pronto termine esto, salga la vacuna y podamos seguir una vida normal estos últimos años, que no sabemos cuándo y cuál será el fin, hasta cuándo estaremos en este planeta Tierra. Doy las gracias a todos mis amigos, a los talleres que participo, a los coordinadores, en especial a la licenciada Cristina Daverio, que me convocó para esta charla, y sobre todo, por ser una persona creyente, al universo, a Dios, a la protección que siento de Jesús, de mi ángel de la guarda, de la Virgen, que me protege día a día ante la situación que muchos están viviendo angustiados. Yo no. Con respeto sí, angustia no. Así que este cuento ha terminado. Espero que les haya gustado mi historia de vida. Hola, soy Inés. Esta situación es difícil e inesperada. No salgo desde el 20 de marzo. Pertenezco al grupo de riesgo. Gracias a Dios, mis hijos se ocupan de mí con mucho cariño. Para entretenerme, mi hija seleccionó por internet varias páginas con pasatiempos, crucigramas, rompecabezas, autodefinido, etc., que se van renovando. También me traen libros, coloreo mandalas. A través del celular, WhatsApp, están a la orden del día. Son pequeñas conversaciones virtuales. Gracias al Zoom, participo de un taller literario. En familia ya van varios cumpleaños que festejamos por este medio. Me encanta la tecnología, que favorece la comunicación.
Para despedirme, les dejo un chistecito que circula por ahí. Las reuniones por Zoom se confunden con sesiones espiritistas. Juan, si estás ahí, decí algo. Silvia, te veo pero no te escucho. Si nos ves, saluda con la mano. Luis, te estoy perdiendo. Si esto les pasa, levanten un dedo. Ánimo, ya falta poco.